Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de los profesionales de Canal 4 TVA. En compañía de todos ustedes analizamos y le acercamos el mundo profesional. Y hoy vamos a hacer un análisis de, fíjese usted por dónde, no de una profesión específica, porque vamos a abrir ese abanico, vamos a hablar de las 8 islas que compone este archipiélago canario y vamos a hablar de trabajo. Porque para ello tenemos con nosotros al director general de trabajo del gobierno de Canarias, don Alejandro Ramos Guerra. Muy buenas noches, sea usted bienvenido. Muy buenas noches, Paco, y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por la invitación y como no puede ser de otra manera, encantado de estar aquí. ¿Cómo estamos, don Alejandro? Bien, muy feliz por estar aquí, es la primera vez que estoy en este espacio y sin duda, pues bueno, una oportunidad también de hablar de todos los temas que acontecen en la Dirección General de Trabajo. Efectivamente. Y hacerlo en mi municipio, el municipio de Telde, que siempre lo llevo en la boca por las 8 islas y en todos los ámbitos donde me muevo. Es que decía, digo, vamos a hablar del mundo profesional, pero claro, director general de trabajo, hablamos de todas las profesiones, en este caso, con una importancia más todavía, porque son las herramientas, dotar de herramientas y de dotar vías de acuerdo para que se genere algo que es fundamental y primordial en toda la sociedad. ¿Qué es lo que demanda cualquier ciudadano o ciudadana? Un trabajo, hoy por hoy. Bueno, y además que ese trabajo sea bien remunerado, es decir, que llegue a final de mes con cierta holgura, que lo haga de una forma saludable, que haga de una forma segura, donde no haya riesgo, que lo haga de una forma donde se respeten los derechos laborales. En definitiva, no lo digo yo, lo dice la Organización Nacional de Naciones Unidas, la ONU, donde habla de que el trabajo digno es una de las ODS en todo el mundo y por lo tanto un trabajo digno es uno de los, digamos, puntos de encuentro de la agenda ODS, la agenda 2030 en todo el mundo. ¿Eso qué quiere decir para aquellas personas que nos vean en casa? Que al final un trabajo tiene que ser un trabajo seguro, tiene que ser un trabajo saludable, porque al final el trabajo, como bien has dicho, es la herramienta que vertebra toda la sociedad y que da solvencia a que un país avance. Sin duda un trabajo, pero no cualquier tipo de trabajo, es decir, no puede haber un trabajo basado en la esclavitud, en el exceso de horas, en la poca remuneración, en lo insalubre o lo peligroso que sea el mismo. Es decir, tenemos que ir a una sociedad donde España sea un país que cumpla todas estas opciones. Y yo creo que ese es el trabajo que me he marcado desde que tomé posesión por aquel entonces, el 8 de agosto del 2019 y hasta la fecha. Sigo trabajando constantemente para que cualquier ciudadano que nos vea, pues evidentemente entienda lo que le estoy diciendo, que al final un trabajador tiene que estar pues bien pagado, con seguridad, para que la sociedad avance y Canarias también. Y eso es uno de los retos que tenemos todos los días como Agenda 2030. Vamos a llegar el día 8 de agosto del 2019, pero para llegar el día 8 de agosto del 2019 me gustaría un poco tirar de la hemeroteca y volver a los principios, ¿no? Los primeros pasos de quién es Alejandro Ramos Guerra. Bueno, ¿Dónde nace? Pues Alejandro Ramos Guerra es un vecino de Telde, concretamente del barrio de Ginamar, donde nací y me crié. Mi padre es panadero, mi madre es ama de casa. Estudié en el colegio Pedro Lescano, en Eucaliptos 1, en Ginamar. En el paso por el instituto lo desarrollé en el José Arencibia Gil, en San Juan. Y siempre jugué al fútbol en mi entorno, en mi barrio, en equipos federados. Y posteriormente el paso a la universidad pues se produce pues, de forma casual a la carrera de Relaciones Laborales. Digo casual porque a mí me gustaba mucho el fútbol. Con 17 años, a punto de cumplir los 18, me fracturé tibia y peroné y lo primero que quería era estar vinculado a la actividad deportiva, a la actividad del fútbol que me apasionaba, y pensé en estudiar periodismo. Pero bueno, al final tenía que estudiar una diplomatura aquí previo a terminar la carrera en Tenerife, y me adentré en una diplomatura como era Relaciones Laborales porque entendía que podía ser una carrera entretenida y demás. Y con el paso a Relaciones Laborales, segundo de carrera,
me llama mi tío Gregorio Guerra, que trabajaba en la Unión General de Trabajadores, en UGT. Él ya falleció, era para mí mi baluarte profesional y sindical. Y con 20 años empecé a trabajar en la Unión General de Trabajadores, la UGT. En primer año haciendo elecciones sindicales, visitando las empresas, conociendo el mundo sindical pues de lo más abajo posible, que es tocando la puerta y haciendo elecciones sindicales. Y el siguiente año pues me dieron la oportunidad de estar en la oficina en Telde, justo donde está pues la oficina de empleo, la oficina del paro, y ahí en la calle Juan Diego de la Fuente empecé a pasar las primeras consultas. Eso dio pie a poder compaginar la carrera estudiando y trabajando en algo muy interesante como es el sindicato UGT. Terminé relaciones laborales, empecé a ejercer, paralelamente a eso hice un máster en Granada. Cuando vine de Granada me di cuenta que me apasionaba el derecho laboral y me inscribí directamente en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde hice posteriormente la licenciatura en Derecho. Y una vez cuando terminé la licenciatura en Derecho, pues me incorporé directamente a los servicios jurídicos de UGT Canarias en este caso. Normalmente podíamos ir a cualquier juicio de las 7 islas, pero nos repartíamos en el grueso de trabajo con la defensa de los trabajadores, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Y eso fue, digamos, una experiencia muy bonita, que la disfruté muchísimo, que me sentía muy útil para la sociedad. Había estado trabajando y compaginando trabajo en UGT de forma parcial. Ese fue mi primer contrato a jornada completa, y la verdad que me sentí un auténtico privilegiado por hacer lo que me gustaba, por haber y eso se lo debo a Gustavo Santana, actual viceconsejero de Empleo, que en aquel momento era secretario general de la UGT Canarias, y me dio la oportunidad que justo cuando terminé me colegié como abogado y me incorporé a la profesión. Aprendí muchísimo, además con la suerte de conocer a un compañero, actualmente abogado en Madrid, en la UGT y con temas particulares, que es Enrique Lorenzo Pardo, que disfrutamos mucho. Éramos dos jóvenes con mucha gana, con mucha ilusión, y que competíamos sanamente y nos ayudábamos diariamente para hacer pues, mejor demanda, mejor competitivo el sindicato, y fue una época muy bonita. A partir de ahí me incorporo al ámbito político en el Ayuntamiento de Telde. El PSOE en aquel momento tenía 2 concejales, uno de ellos, transcurrida la legislatura, me dieron paso y fui yo. Y esa fue la primera vez que me presenté en el 2015 como candidato a la alcaldía en Telde, con 2 concejales, y posteriormente después pasamos a 4. Y en el 2019 pues la segunda oportunidad, que de 4 subimos a 6 concejales. Y una vez no fructuó esa situación donde iba a haber un pacto, donde iba a ser alcalde, pues lo que ocurrió fue que me incorporé al sindicato otra vez. Yo pocas veces he sido la que he estado haciendo solo oposición. Me gusta compaginar mi actividad profesional para no olvidarme de ella y para mantenerla fresca con la actividad política. Y me incorporé al sindicato, que es una de las cosas que debe saber todo el mundo. Estuve prácticamente 2 meses y medio en el sindicato, y el 8 de agosto, pasando consulta, me llama el presidente Ángel Víctor Torres para decirme que quiere hablar conmigo, y me ofrece la oportunidad de asumir la Dirección General de Trabajo como director general de Trabajo, y una responsabilidad enorme. Pero acabas de decir, hijo de un panadero y de una ama de casa. ¿Cómo económicamente, ¿no? Porque no es tan fácil, y a la hora de estudiar y de ejercer esas carreras, podías llevar a cabo, y decías, trabajando y compaginando los estudios. ¿Fue difícil? ¿Fue duro? Sí, yo he tenido la suerte de nunca pasar desconsuelo, y he tenido siempre la suerte de no pasar hambre, ni tener ningún tipo de cuestiones. En casa vivíamos con un sueldo. Yo la verdad que pongo un valor la capacidad económica que tenía mi madre, que jamás vi una nevera vacía o tener problemas en el corte del agua, de la luz, y vivíamos del sueldo de mi padre únicamente. Y tengo además otra hermana menor que yo, 6 años. Yo tengo actualmente 40, pues ella tiene 34. A partir de ahí, pues evidentemente,
pues era un joven normal, nunca la verdad pasé desconsuelo de nadie, tenía lo que mi padre me podía permitir y jamás fui una persona caprichosa y materialista. La suerte que tuve, y se lo doy a ellos, que siempre pues se preocuparon, sobre todo en un barrio complicado, por estar siempre vigilante conmigo, no tentar ningún otro tipo de problema de la juventud, cuidar las amistades y hacer deporte. Y eso fue un poco lo que... Y sin duda, pues también la fractura de tibia y peroné de la pierna marcó un antes y un después, porque con 17 años también tuve la oportunidad de darme cuenta de que quién eran realmente mis amigos, en un momento que en aquel momento eran los peores días de mi vida. Una persona dinámica, haciendo deporte, estudiando COU para intentar ir a la universidad, y fue el único año que he repetido en mi vida, porque estuve operado de tibia y peroné por 2 ocasiones y en reposo pues 2 meses en casa. Entonces fueron circunstancias que en aquel momento pues el mundo se me vino encima, pero visto pues prácticamente 23 años después, lo veo como una suerte, en el sentido de que supe quién eran mis amistades y aún así me alejé de cuestiones que no interesaban. ¿En algún momento el vivir, nacer, ser vecino de Ginama te cerraban puertas? Yo en este caso siempre tuve claro que cuando en la juventud juegas al fútbol en la calle, donde compartes colegio con todos compañeros, con distintas realidades sociales, con gente que lo pasa mal, aprendes a sobrevivir, aprendes a levantar un sexto sentido de quién viene a hacer daño, de quién viene de buena fe, de quién viene de mala fe, de ayudar al que menos tiene. Por suerte era bueno estudiando y ayudaba al que a lo mejor se quedaba rezagado. Siempre me gustaba tirar del carro y ayudar a la gente. Y es verdad que cuando empecé a estudiar en el instituto, pues ves otra realidad diferente, completamente diferente. Es otra realidad social, otro sistema educativo, otra forma de vestir con 14, 15 años de otra manera. Y eso también me ayudó mucho, el cambio de ver con perspectiva pues la diferencia de lo que puede sentir cualquier chico en Telde a lo que sentíamos nosotros. Y no creo que me cerrara puertas, pero sí es cierto de que en algunos momentos generaba una especie de temor, rechazo, miedo o al menos inquietud. Yo recuerdo muchos padres de chicos y chicas de la época del instituto que el hecho de tener un amigo de Ginama pues ya se preocupaba en ver quién era, cómo actuaba, cómo no actuaba. Al final se daban cuenta la clase de persona era y era pues el mejor amigo de ellos. Y entonces, pero sí es verdad que eso genera por lo menos cierta tensión innata de lo que se cree que es Ginama, que es más exagerado de lo que es. Al final es un barrio como otro cualquiera, gente muy trabajadora, mayoritariamente gente buena y demás, y minoritariamente hay otros que se aprovechan de las desgracias ajenas para otro tipo de historias que lo que hacen es fastidiar el nombre y sobre todo lo que es la sociedad. Por eso uno de los pasos en lo que di en política fue por el hecho de hacer mejor al barrio de Ginamar, y creo que se ha logrado. Creo que hacía muchísimos años que no había inversión. Empecé cuando estaba de concejal a invertir en Ginamar, a hacer por cosas de Ginamar y sigue trabajándose. Otra cosa es que existan pues otro tipo de actuaciones que yo creo que se hacen de forma clientelar para intentar captar votos, no porque crean en Ginamar, porque para conocer Ginamar, creerla y trabajarla acorde a lo que las necesidades que se tienen, pues yo creo que hay que nacer allí, vivir allí y sentirlo. ¿Qué valores te han transmitido tu madre y tu padre? Pues yo creo que principalmente la humildad. Mi madre siempre me ha marcado la humildad y mi padre el trabajo, si tuviera que destacar, entre otros muchos. Es decir, mi padre la palabra dada, el esfuerzo, y yo creo que inconscientemente, indirectamente,
a veces los jóvenes, los niños, las niñas ven en sus padres pues sus ídolos, y si el ídolo no es un buen ídolo, pues las acciones se repiten. Yo siempre, cuando veía a mi padre levantarse a las 5 de la mañana para ir a trabajar, o cuando en la época más adolescente yo llegaba con los amigos a las 5 de la mañana del casino, de ir a bailar los viernes por la noche al casino y ver a mi padre pues, prácticamente saliendo, para mí era una bofetada sin mano, era un ejemplo, era el decir que este hombre se estaba sacrificando esa hora, levantándose esa hora, cuando todos dormían, cuando yo en algunas ocasiones llegaba, para dar un bienestar a la familia, para que no nos faltase nada, y las horas que le dedicaba al trabajo, porque su vida era muchas veces trabajar, pues yo creo que ha sido el principal ejemplo de mi madre, pues eso, la humildad e intentar ir recto por la vida, hacer las cosas bien y cumplir siempre pues los objetivos de seriedad y honradez que se pueden marcar. Cuando llegaste a esa licenciatura donde te entrega y te dice eres abogado, pues mira, fue ¿estuvieron allí presentes? Sí, estuvieron presentes y recuerdo que la Orla se produjo en julio del 2012 y fue especial porque había fallecido mi abuela por un cáncer el 2 de julio y yo estaba muy apegado a mi abuela, es decir, la madre de mi madre, y a las dos la quiero con locura, y siempre digamos que aquellas partes de protección, de cuidado y tal eran comunes las de mi abuela y la de mi madre, ¿sabes? Con lo cual la relación era magnífica. Y fallece el día 2 de julio y la Orla se produce mucho más tarde, entonces había que en la Orla salir una foto de Orlado y paralelamente una foto de niño como recuerdo, para ver un poco la diferencia en un vídeo que hicimos y que proyectamos. Pues bueno, yo quise dedicárselo a mi abuela y salí con una foto de mi abuela. Y fue un día muy especial, un día en familia y un día con amigos. Y era la consecución del esfuerzo de muchísimas horas, porque yo sacrifiqué muchos años de jóvenes de una edad de 20 y pico años, donde trabajaba y estudiaba. Entonces, muchos fines de semana eran estudiando porque trabajaba, o por las tardes, o cogía vacaciones para los exámenes. Y fue un esfuerzo, fue un sacrificio, porque no es lo mismo solo estudiar que estudiar y trabajar. Pero sin duda me aportó mucha más experiencia paralela. Entonces, cuando terminé, el paso para la asesoría jurídica fue un paso no solo natural, sino muy cómodo. Y ahí pues ya tenía mucha experiencia, ya antes de terminar la carrera, por tener relaciones laborales, me permitía estar en ERES, tener conocimiento de la época de la crisis del 2008, de los despidos individuales, y todo eso pues me dio muchísimas oportunidades de crecer profesionalmente y personalmente. Por lo tanto, además coincidí en la carrera que estudié el turno de tarde para poder ir a trabajar, y era otra edad, era gente mucho más mayor, gente mucho más... Y entonces, por suerte, coincidí también con un grupo muy bueno que nos marcábamos a estudiar, pero evidentemente hice muchísimos sacrificios para obtener la segunda carrera. ¿Qué te dijo tu padre y tu madre? Bueno, pues la satisfacción. Mi padre a veces es de pocas palabras, pero pues darte un abrazo, o darte un beso, o sentirse orgulloso, lo ves en la cara. Y mi madre igual, pues mi madre es el trabajo y el sacrificio de todo ese proyecto como padre, pues ver que su hijo pues tiene una carrera. Y eso yo lo llevo muy adentro. En esta semana coincidí con el rector de la universidad y le hablé de una entrevista que había escuchado en la cadena SER, y creo que la gran suerte pues del Partido Socialista, de los estados democráticos, es darle la oportunidad al hijo de un obrero de tener una carrera. Yo estudié Derecho y Relaciones Laborales y saqué esas dos carreras, como hay otros hijos de obreros que son traumatólogos, son dentistas, que han hecho una oportunidad porque sus hijos estudien. Y eso es lo que cambia la sociedad, tener la misma igualdad de oportunidades. Y no nos estamos percatando de que, porque yo estoy dando también clases en la universidad, y entonces intento de tratar a los alumnos de explicarle todo el conocimiento actual y real. Y lo hago porque paralelamente a eso no puede existir
una desigualdad social fruto de los estudios. Es decir, no puede existir que por la universidad privada que se potencia, universidades privadas, que casualmente han nacido dos en Gran Canaria, se premie de una forma más fácil o menos justa a cualquier hijo de persona adinerada o que no tiene nota o no tiene capacidad para una cosa, en contraprestación de otra persona que a lo mejor no tiene esa misma capacidad o no tiene esa nota o que ni tan siquiera se lo puede permitir. Por eso yo creo en el sistema de becas, el sistema de ayuda, el sistema de universidad pública, de mejorar la universidad para ya no solo que los ricos tengan en las universidades privadas títulos, sino que además tampoco se diferencien con máster o aquellas cuestiones que son únicamente prácticamente obtenidas por dinero. Entonces, esas desigualdades sociales no nos estamos percatando, pero se están produciendo para volver a lo que era antes de 50 años, que el que tenía podía estudiar y el que no se quedaba sin estudios. Y eso es un poco mi voluntad, ir a la universidad y colaborar, incluso en alguna ocasión de forma gratuita, pero por devolverle a la universidad, devolverle a la sociedad lo que yo he recibido. Nos hemos olvidado de tu hermana, ¿no? No. Y mi hermana, pues... Porque tampoco te he preguntado. No me he olvidado. Ella, por suerte, me sorprendió, ha estado siempre. Ella decidió estudiar relaciones laborales sin inculcarle nada, sin decirle nada. Ha tenido, pues digamos, la oportunidad de crecer profesionalmente, ha estado en distintas empresas, ahora mismo se encuentra en una clínica privada en el Departamento de Recursos Humanos y paralelamente pues gestiona empresas de forma directa. ¿No influiste en ella? No, la verdad que me sorprendió que lo eligiese, podía haber elegido cualquier otra cosa, pero lo eligió y me siento muy afortunado porque tiene como yo hacía, trabajando pues, prácticamente en dos trabajos, estudiando la carrera y trabajo, eran dos trabajos prácticamente, pues ella pues gestiona la parte de recursos humanos en una empresa y muy fuerte y paralelamente ha montado pues, su propio despacho donde gestiona también a clientes, a empresas principalmente y también a los trabajadores. Eso lo podemos transmitir y sobre todo a los jóvenes, ¿no? Querer es poder. Sí, por supuesto. Además, una de las cuestiones con mi hermana y anécdota es que el año pasado, cuando el Colegio de Grados Sociales me hizo un reconocimiento, el del año pasado, por la gestión de los ERTE, tuve la gran suerte de que ella se colegió. Y entonces, siendo el colegiado de honor en el año pasado, pues tuve la oportunidad de coincidir en la orla con ella que se colegió. Por lo tanto... Lazos de destino, ¿no? Sí. Pues la suerte de coincidir en un día muy especial para mí, un día muy especial para ella y vivirlo en familia, lo cual fue un día también de mucho orgullo, ¿no? para mis padres y yo la verdad que la veo una persona valiente, ha emprendido, tiene su propio despacho, se le acercan muchas empresas para que la gestione y yo la verdad que me siento muy feliz por ello y creo que ha cogido el consejo de que si tienes capacidad de emprender y de gestionar su propio despacho, su propio negocio, confiando en ella. Esa es un poco la parte positiva con la que yo me quedo de ella. Alejandro, quería abrir este tema de los profesionales para conocer un poco más al profesional, ¿no? Al profesional que está al frente de una institución como es la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias y lo vamos a desarrollar en la segunda parte, todo lo que se ha llevado a cabo y especialmente vamos a hacer mención de algo que yo me niego de que nos olvidemos, que fue 14 de marzo, decreto de estado de alarma, con una incertidumbre de quedarnos todos en casa y de una situación laboral que se generaba con muchas dudas y por muchos sectores. Hoy por hoy, los colegios de grados sociales de Canarias, tanto de la provincia como el de Las Palmas, como también Lanzarote y como también la provincia de Tenerife, han reconocido ese trabajo y han valorado ese trabajo. Pero lo vamos a desarrollar después de unos minutos de publicidad, que nos vamos a ir a la publicidad y volvemos porque es algo que no nos podemos olvidar de cómo se actuó, de cómo se trabajó y me niego en esa mala imagen que muchas veces hablamos de los funcionarios, de cómo nos atiende, demás, cuando hay personas que sí se dedican y son profesionales y trabajan para darnos un buen servicio
hay que mencionarlo y hay que ponerle las medallas que hay que ponerlo. Que hay garbanzos negros, pero esa es la misión, la obligación de alguien de que los garbanzos negros no estén dentro del puchero, que estén dentro de ese puchero los garbanzos que son productivos. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todo.